Anaís y Lisa tienen mucho en común. Ambas son extremadamente inteligentes para su edad, aunque son niñas, muestran una madurez que contrasta con la inmadurez de sus familias. Muchas veces su inteligencia no es valorada por su familia, ni por su entorno. Ambas tienden a cuestionar lo que ocurre a su alrededor. Pero ¿por qué una es súper odiada mientras que la otra es amada? Veámoslo, pero antes déjame tus peticiones en los comentarios. Anaís es un personaje que resalta por su notable inteligencia, capaz de superar incluso la de los adultos que la rodean. Esta capacidad le permite analizar situaciones con mucha rapidez y poder encontrar soluciones creativas que otros pasan por alto, ya que su madurez intelectual no solo contrasta con actitudes preocupadas de quienes la acompañan, sino que también genera momentos únicos donde la lógica se impone ante el propio caos que hay dentro de esta serie, ya que cada acción calculada puede revelar que, a pesar de su corta edad, posee una mente brillante que actúa como una guía de medio de la confusión. Esto agudeza se complementa con su personalidad sarcástica que aporta dinamismo y un toque de picardía dentro de su papel, ya que el personaje no teme señalar lo que otros evitan decir, utilizando frases directas que exponen verdades incómodas, pero siempre con un toque que equilibra la crítica con el humor, ya que ese ingenio convierte sus intervenciones en momentos memorables, pues logra transmitir razonamiento y entretenimiento sin perder su esencia infantil, teniendo la relación que mantiene con su entorno, también señalando que hace destacar, mientras que algunos de los suyos suelen actuar de forma impulsiva o distraída, ella asume un rol más racional y estructurado, convirtiéndose en un punto de equilibrio dentro del grupo. Este contraste no lo vuelve fría ni distante, sino que hace que resalte su capacidad para mantener la calma incluso en circunstancias tan absurdas, dándole ese rol casi indispensable en dinámica familiar. A pesar de toda esa madurez, no deja de ser para nada una niña, porque su apariencia tierna, su voz dulce y su pequeño tamaño generan un contraste encantador, porque es con su capacidad intelectual, esa dualidad entre inocencia y lucidez refuerza su carisma. Es capaz de ser la mente más brillante de la habitación, pero sin perder su esencia infantil. Algo importante de esa mezcla de dulzura y sagacidad es lo que la hace que cada intervención tenga un peso especial dentro de la historia. En una historia que realmente abusa del humor tan absurdo sin necesidad de exagerar o desenfocar con la edad que tiene el personaje. Ahora con Lisa, es un personaje que con el tiempo ha despertado una percepción muy negativa, pero debido a varios aspectos que forman parte de su construcción como personaje. Aunque posee cualidades admirables como la inteligencia y la búsqueda constante de justicia, su manera de manifestarlas suele transformarlas en características que incomodan. Uno de los principales problemas radica en la forma en que transmite sus principios. Suele imponer sus valores de manera rígida y poco flexible, adoptando una actitud moralista que le colocan en una posición de superioridad frente a los demás. Es un comportamiento lejos que inspira comprensión, genera ficciones y hace que las interacciones con un entorno parezcan más una lección que una convivencia natural. A esto se le puede sumar la contradicción entre lo que defiende y cómo actúa. Ella aboga por causas justas y busca constantemente ser ese ejemplo de virtud, pero en numerosas ocasiones recurre a la manipulación, la mentira o la conveniencia personal. Para lograr sus objetivos, esta dualidad en su comportamiento proyecta una imagen incoherente, porque se muestra como un modelo a seguir, pero no siempre aplica sus propias reglas. Esta falta de congruencia mina la autenticidad que intenta transmitir y la convierte en un personaje que parece hablar más de lo que actúa. Otro punto clave es la manera en que su inteligencia se presenta ante quienes la rodean. En lugar de ser una herramienta de crecimiento colectivo, se convierte en un recurso para sobresalir y marcar distancia. La constante necesidad de ser reconocido como la más lista en cualquier situación la lleva a parecer arrogante y en muchos casos poco empática. La brillante que podría ser su mayor virtud termina percibiéndose como pedantería, creando una barrera que impide que sus relaciones fluyan con naturalidad. La desconexión emocional también juega un papel importante. Ella tiende a rechazar o minimizar las cosas simples que dan equilibrio a un entorno, como el humor caótico de su familia o las experiencias triviales que, aunque imperfectas,
construyen vínculos en su intento por elevar por encima de lo que considera banal. Pierde la capacidad de integrarse plenamente y se coloca en un espacio aislado. Esta distensión no lo hace más fuerte ni la más admirable, sino que la refuerza con la imagen de alguien incapaz de conectar con lo que ocurre a su alrededor. En conjunto, todas estas facetas forman un retrato de un personaje que, pase a tener bases interesantes que se podrían explorar, termina generando rechazo por la manera en que interactúa con su mundo, la rigidez de sus ideales, la falta de coherencia en sus propios actos, la gran arrogancia con la que expone su intelecto y la dificultad para adaptarse emocionalmente crean un perfil difícil de apreciar de forma genuina. En lugar de equilibrar su entorno, muchas veces lo tensiona. Y esa tensión es precisamente lo que lo convierte a esa figura en un objeto de críticas continuas. Anais destaca como un personaje que combina ternura, inteligencia y carisma de manera única. Y a lo largo de la historia de Gumball se le ve constantemente interactuando con su familia, manteniendo una relación que, aunque llena de pequeñas discusiones y momentos que molesta, también está impregnamente de afecto genuino. Su dinámica con Gumball y Darwin reflejan ese equilibrio entre la impaciencia que a veces siente por la falta de madurez de y la refleja de ese equilibrio entre la impaciencia que a veces sienten por la falta de madurez que ellos y la sincera preocupación que demuestra en sus momentos tan importantes. Es una mezcla de amor y frustración que resulta cercana y auténtica, mostrando que su vínculo no es perfecto para nada, pero sí profundo y real. Por otro lado, ella aporta una versatilidad cómica que la hace destacar. No se limita a cumplir el papel de la niña prodigio, es capaz de adaptarse a los escenarios más absurdos sin perder su esencia. Es un contraste entre su inteligencia y su participación en situaciones ridículas. Crean ese balance que enriquece cada escena, donde aparece revelando que incluso el personaje más sensato puede brillar en medio del caos. Esa capacidad de moverse entre la lógica y la locura añade cierta frescura y evita que su personalidad puede arruinar en un único rol. El personaje también representa una figura femenina, que podría decir que rompe con ciertos estereotipos, es ingeniosa, fuerte y divertida, sin que su papel se sienta forzado, para nada, ni siquiera pretencioso. Su fortaleza no está en ser seria o autoritaria, sino en demostrar que puede ser infantil, astuta y resiliente al mismo tiempo. Esto la convierte en un ejemplo de equilibrio entre la madurez intelectual y la espontaneidad propia de su edad, mostrando que la fuerza no siempre se mide por la agresividad, sino también por la capacidad de mantenerse firme sin dejar de ser uno mismo. Además, su frustración recurre ante la inmadurez que la rodea. Es uno de los rasgos que más definen su personalidad. Ella desea orden, coherencia y un mínimo de lógica, en un entorno tal vez que rara vez lo ofrece. Es un constante que lucha interna para aceptar el caos o intentar corregirlo, que la vuelve más profunda, pues deja de ser una faceta vulnerable, a quien a pesar de su inteligencia no siempre logra controlar. Lo que pasa que a su alrededor, en lugar de mostrarla como alguien perfecto, estas reacciones le dan fuerza, permitiéndole que sea percibida como un personaje que también se cansa, se enoja y busca un poco de estabilidad en medio de cierta confusión, pero cae bien. Ahora con Lisa, es ese personaje que genera mucha división por otros motivos que te voy a contar, directamente con su podría ser su personalidad y la manera en que va evolucionando a lo largo de esta serie. Ella es conocida por la inteligencia y por tener un alto sentido de la moral, pero estas mismas características, en lugar se hacen siempre admirada, han sido motivo de rechazo. Su actitud pedante es uno de los factores más notables. En múltiples ocasiones utiliza su intelecto no solo para resolver problemas, para nada, sino también para destacar sobre los demás. Esa necesidad constante de mostrar que sabe más que su familia, sus amigos o cualquier figura de autoridad la hacen ver como un personaje muy arrogante, incluso cuando sus intenciones son buenas. Este rasgo puede transmitir la idea de que miran a todos desde su posición de superioridad, generando incomodidad de quienes la rodean. A esta actitud se suma su desconexión emocional con el entorno. Aunque posee valores muy nobles y busca hacer el bien, muchas veces parece ser incapaz de disfrutar lo sencillo o de integrarse en el propio caos que define a su familia. Su tendencia debe ser exactamente racional o crítica, la que separa emocionalmente de quienes intentan acercarse, proyectándose la sensación de que la consideran a los demás menos importantes o menos evolucionados. Esto no solo aísla, sino que también hace la fuerza de la imagen de que cree que es mejor que el resto, convirtiéndola en alguien difícil de querer. Además, a sus cualidades positivas, otro punto importante ha construido a la percepción negativa de ella es la manera en que su rol fue reforzado de temas más recientes. En las primeras temporadas mantiene un equilibrio
entre ser la niña más inteligente y sensible que ofrecía momentos de ternura y de humor, y ser la voz de la razón dentro de una familia muy problemática. Pero con el tiempo se volvió un vínculo casi exclusivo para discursos de activismo y corrección política. En lugar de que sus valores surgieran de manera orgánica, su personalidad se tomó más semeñadora y menos divertida, lo que hizo que perdiera parte de su humanidad y frescura inicial. Este puede generar un desgaste. Además, ya que su carácter comenzó a sentirse más como una herramienta narrativa para transmitir mensajes morales de cierta forma que un personaje con matrices reales. En resumen, ella es odiada principalmente porque su inteligencia, en lugar de inspirar, a menudo se convierte en un arma que de la distancia de los demás. Su desconexión emocional crea una barrera que impide la empatía y la evolución forzada de su personaje hacia una figura excesivamente moralista y dirigida a lo que ha alejado de aquel equilibrio inicial que lo hacía extrañar. Esta combinación de pantería, frialdad y sobreexposición como símbolo de causas externas a la historia de hecho para muchos que pierda ese encanto que comenzó y se convierta lamentablemente en un personaje que genera más rechazo que simpatía. Por estos aspectos, ambos personajes pueden llegar a ser comparados a la percepción del público, pero tú puedes dejar tu punto de vista. Te invito a que mires más de mis videos, sé que te encantarán.